En este video hablaremos de Chernóbil, el accidente nuclear que sucedió el 26 de abril de 1986 en la central nuclear Vladimir Ilich Lenin, ubicada en el norte de Ucrania, que en ese momento pertenecía a la Unión Soviética. Ocurrió a 3 kilómetros de la ciudad de Pripyat, a 18 kilómetros de la ciudad de Chernóbil y a 17 kilómetros de la frontera con Bielorrusia. Suceso que cobró la vida de muchos héroes anónimos, dejó expuesta a mucha gente inocente con consecuencias que han perdurado hasta el día de hoy y quién sabe por cuántos años más. Muchos no entenderemos la magnitud de esto, pero en resumen, de haber explotado toda la planta nuclear, habría acabado con media Europa y el territorio restante del continente sería inhabitable como consecuencia de la radiación. Pero, ¿cuál fue la posible causa de la explosión del reactor 4? Desde el día anterior a la catástrofe se venía realizando una prueba que requería reducir la potencia. Probarían un sistema de autoalimentación del reactor, siendo algo que podía ahorrar energía. Para este momento habían 276 empleados en el bloque 4, los que alrededor de la medianoche dieron inicio a la prueba. Siendo la 1:23 de la mañana se produjeron una serie de desequilibrios en el reactor 4 de esta central nuclear que desembocaron en el sobrecalentamiento descontrolado del núcleo y en una explosión. Seguía de un incendio generalizado que voló la tapa del reactor y expulsó grandes cantidades de materiales radiactivos a la atmósfera. Se estima que la radiación fue 500 veces más grande que la bomba de Nagasaki e Hiroshima. 5 minutos después del suceso, todos los bomberos y militares asignados a la central ya estaban en camino. Pidieron ayuda a los bomberos de Kiev debido a la magnitud de la tragedia. Las llamas alcanzaban varios pisos y se acercaban al reactor 3. El comportamiento heroico de los bomberos durante las 3 primeras horas del accidente evitó que el fuego se extendiera al resto de la central. Tuvieron que verter una enorme cantidad de agua en las instalaciones. Aún así, los niveles de radiación en las zonas más afectadas del edificio de reactor eran muy altas, por lo que en algunas zonas los trabajadores que no tenían protección adecuada recibieron dosis mortales en menos de un minuto. Esa noche murieron 2 bomberos y en los días siguientes 28 más. Se ignoró la evidencia de piezas de grafito y combustible del reactor alrededor del edificio y las lecturas de otro dosímetro traído hacia las 4:30 de la mañana fueron desestimadas bajo el supuesto de que estaba defectuoso. Los operadores se quedaron trabajando hasta la mañana tratando de bombear agua al reactor, pero ninguno de ellos llevaba equipo de protección. La mayoría murieron envenenados por la radiación dentro de las 3 semanas siguientes. Aunque las autoridades trataron de minimizar las consecuencias de la explosión, en Suecia, que queda a miles de kilómetros, las lecturas de radiación subieron y fueron las que dieron aviso a las demás naciones y con ayuda de los satélites americanos se evidenció el desastre en la planta nuclear. No les quedó más opción a los rusos sino dar a conocer públicamente los hechos. Mientras tanto, se estableció el control permanente de la radiación en Pripyat, ciudad que fue construida para que vivieran los trabajadores y sus familias, que en ese momento contaba con 43.000 habitantes. En la base de la planta se registró un astronómico nivel de 2080 roentgens, que es la unidad de medida de la radiación. Un ser humano tardaría 15 minutos en absorber la dosis letal. 2 días después habían 18 heridos muy graves y 156 más con lesiones de consideración producidas por la radiación. 1036 horas después de la explosión se preparó la evacuación de Pripyat, donde solo quedarían investigadores y personal militar. También se evacuaron zonas de un radio de 10 kilómetros alrededor de la planta, la ciudad de Chernóbil y 30 kilómetros más a la redonda. Esta evacuación no se terminó hasta el 2 de mayo. A esa fecha ya habían miles de afectados con heridas graves y muchas personas expuestas en otras zonas afectadas, ya que la radiación alcanzó una distancia mayor a la evacuada. En este momento se pensó que si se lanzaba una mezcla de arena, arcilla, dolomita y boro sobre el núcleo, esto ayudaría a contener la radiación ahogando el fuego y se crearía una mezcla que evitaría la expansión de partículas. Esta se haría desde helicópteros. Al 13 de mayo se habían realizado 1.800 vuelos y arrojado 5.000 toneladas. Sin embargo, esto contribuyó a destruir más la instalación. Se liberó más radiación y fueron expuestos 600 pilotos en vano. Debido a que debajo de la planta se encontraba un depósito subterráneo de agua que abastecía la zona, el núcleo se estaba hundiendo. Se pensó en hacer un túnel para instalar un sistema de refrigeración. Se contactaron mineros de la provincia de Tula y Ucrania para realizar dicha tarea, la cual debía hacerse a mano. La obra se culminó 1 mes y 4 días después, pero al final no se instaló el sistema, sino que se rellenó el túnel de hormigón para dar más estabilidad al suelo. Con el plomo que se lanzó se hizo un tapón temporal, pero debido a la temperatura se formó una grieta en el reactor, la cual debía cubrirse definitivamente para evitar la salida de radioactividad y también se debía limpiar toda la zona del desastre. Se tendría que aislar todo el reactor 4. Para ello se debía construir un sarcófago, una estructura realmente grande, algo jamás visto en ese entonces, pero esto implicaba que se tenían que arriesgar aún más vidas y enfilar más personas a la muerte.
Inicialmente las labores de limpieza de los escombros del techo las hacían robots que eran operados a distancia, pero al cabo de unos días comenzaron a fallar por consecuencia de la radiación. No hubo otra opción que crear un grupo de soldados reservistas destinados a la limpieza, a los que se les llamaron biorobots. Confeccionaron trajes recubiertos con plomo, los cuales podían pesar hasta 30 kilos y exponerse entre 40 segundos a 3 minutos por vez. 3.500 personas participarían en esta ardua labor. Mientras tanto, miles de soldados, quienes denominaron liquidadores, llevaban la tarea de limpieza de las zonas aledañas de la planta. Se quemaron campos, se destruyeron viviendas y se sacrificaron animales tanto domésticos como salvajes. 7 meses después se culminó el sarcófago. Los liquidadores recibieron grandes dosis de radiación. Según estimaciones soviéticas, entre 600.000 y 800.000 liquidadores trabajaron en estas tareas. Ellos recibieron una remuneración que hoy equivaldría a $150. Meses después, los liquidadores desbordaron los hospitales. Muchos de ellos murieron, quedaron con serios problemas de salud o discapacitados, y algunos no pasaron de los 40 años. La explosión provocó la mayor catástrofe en la historia de la explotación civil de la energía nuclear. Se estima que al menos 31 personas murieron en el momento del accidente. Inicialmente, alrededor de 135.000 personas tuvieron que ser evacuadas de los 155.000 kilómetros cuadrados afectados, permaneciendo extensas áreas deshabitadas durante muchos años. Al realizarse la reubicación posteriormente de otras 215.000 personas, la radiación se extendió a la mayor parte de Europa, permaneciendo los índices de radioactividad en las zonas cercanas en niveles peligrosos durante varios días. En el año 2001 quedaron fuera de servicio los 3 reactores restantes, y en el 2016 se inauguró el nuevo sarcófago, al cual denominaron sarcófago seguro. Este tiene una estimación de 100 años de vida útil. No se conocen cifras exactas de muertes, números de personas con problemas de salud o discapacitadas afectadas por la radiación, ya que aún hoy en día se trata de minimizar los estragos de la tragedia. Hay mucha información que no salió a la luz y otros datos que fueron alterados. Lo cierto es que todavía hay mucha gente que vive en zonas afectadas y que tienen que convivir con los efectos de la radiación. Las plantas nucleares se presentan como una solución a los combustibles fósiles. Pero ¿será que el riesgo que esto trae vale la pena? Y más teniendo a nuestro amigo el Sol, que es alrededor de 1.300.000 veces más grande que la Tierra. ¿Será que no nos puede proveer de energía? Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal.